Hoy en Caminos de la Vida no vamos a hablar de problemas. Basta de problemas. Vamos a empezar a hablar de soluciones, ¿sí? De cómo potenciar nuestras capacidades, cómo aprovechar todo lo que tenemos de bueno. Y qué mejor que un coach. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mónica? Un gusto estar acá. Ya lo creo, Martín. Nos vemos siempre, pero sí, no en este ámbito. Exacto, Martín es uno de los capos acá de este espacio. Y me pareció una bendición de la vida saber que vos te dedicás además a otras cosas, o sobre todo a otras cosas. Sobre todo en esta etapa, sobre todo, sí. Hemos hecho una especie de crossfade, ¿no? De fundido cruzado entre la comunicación, la radio, el podcast, sí. y bueno, el coaching, la transformación, la autorrealización personal de equipos. Sí, es muy lindo esto. Yo cada vez nos encontramos más con gente que paralelamente y cada vez priorizando más de su vida profesional ordinaria, la que nos permite pagar las cuentas y transitar en este mundo material, vamos desarrollando ámbitos en nuestra propia vida profesional que tienen que ver con el desarrollo personal, ¿no, Martín? Exacto. Estoy hablando con Martín Daulerio. Él es coach ontológico y además coach metacreativo. ¿Es así? Entre otras cosas. Sí, yo comencé en esto de la autorrealización, tanto de organismos, personas, empresas, con digamos lo que normalmente se llama coaching contextual o coaching transformacional, ¿no? Que son entrenamientos de liderazgo personal. Eso empecé en 2005 y para mí eso fue un antes y un después porque venía de una crisis, de situación en la que la estaba pasando muy mal. Pero no fui a eso, no fui a sanarme o a curarme, digamos, porque no es el propósito de esos entrenamientos. Pero como efecto colateral pasó que, pude superar un montón de situaciones personales que me llevaron a indagar en el fenómeno humano, ¿no? Ahí está. ¿Podemos hacer un poco de clasificaciones de coaching? Digo, porque hablas del coaching transformacional y yo me pregunto cuál es la diferencia con el ontológico, por ejemplo. Claro, lo que llamamos coaching transformacional viene del modelo de Lifespring, por ejemplo, que tiene que ver con entrenamientos que nacieron en los años 70 y que eran entrenamientos de alto impacto para justamente transformar a las personas, para llegar a que puedan ver la vida de un punto de vista de responsabilidad, de ser fuente de su propia experiencia, salir del rol de víctima, etcétera, ¿no? Que son distinciones clásicas de ese formato. Luego, a partir de la propia experiencia, quise entrenarme para facilitar esos entrenamientos y de hecho, me dedico también a eso, pero después hice la formación en coaching ontológico, que de alguna manera son como primos hermanos. Claro, porque lo transformacional tiene que ver con lo ontológico, con el ser. Exactamente. Claro. Y fue como indagar en la teoría, la filosofía, digamos, más... justamente la teoría y conocimiento y lo científico detrás de la transformación. Entonces, para mí eso fue, para mi mente analítica, fue muy rico. Y claro, sí, soy coach ontológico, pero al mismo tiempo después hice otras formaciones como coaching por valores o coaching corporal, PNL. ¿Qué es el coaching corporal? Porque el cuerpo, digamos... Nada, es nuestro vehículo, es nuestro soporte. Claro. Me parece raro no tenerlo en cuenta en otros coachings. Sí, porque desde el punto de vista del coaching ontológico nosotros somos observadores, ¿no? Los seres humanos somos observadores de la realidad y a partir de cómo observamos creamos la realidad también, ¿no? Claro. Es como un ida y vuelta. Sí. Y ese observador, desde este punto de vista ontológico, tiene 3 ámbitos, ¿no? Uno es el lenguaje, los pensamientos, lo que conversamos, lo que nos conversamos, lo que nos conversan. Sí, tal cual. Por otro lado, el ámbito de la emocionalidad, donde entran las emociones en sí, estados de ánimo, sentimientos, y la corporalidad, es decir, este cuerpo que tenemos y la forma en que nos manifestamos en la vida. Y normalmente, desde el coaching ontológico tradicional, por así decirlo,
se hace mucho énfasis en la conversación, justamente, lo Ahí lingüístico está. Sí, sí. y lo emocional, pero no hay tanto abordaje desde el punto de vista del cuerpo. O sea, ¿qué cuerpo habito en el momento en que tengo este quiebre recurrente o este problema, o que caigo en la angustia, o me quedo sin trabajo, o rompo parejas? ¿Qué cuerpo habito? Claro, ¿Sí? tal ¿O cual. qué cuerpo me lleva a generar las crisis por las cuales termino con la ¿Tiene pareja? que ver la etcétera? edad ahí, por ejemplo, en lo corporal? Porque la edad es un Ujú. elemento transversal en las crisis. Sí, o crucial. desde el punto de vista del coaching corporal, nuestro cuerpo es nuestra posibilidad y al mismo tiempo nuestro límite. Entonces juega ese doble papel. Nosotros podemos accionar de acuerdo a lo que a nuestra biología nos permite, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos esa biología para accionar. Y obviamente que el cuerpo responde distinto a las distintas edades. Si yo tengo, por ejemplo, como objetivo correr una maratón a los 70 años, y quizás requiera un poco más de entrenamiento y más cuidado, más cosas que tener en cuenta que si tuviera 25. Nada garantiza nada, pero son puntos de vista a tener en cuenta. Pero es muy importante lo corporal en tanto nos permite darnos cuenta de qué manera estamos siendo en el mundo en los momentos en que llegamos a nuestras limitaciones o nuestras limitaciones se hacen evidentes, ¿no? Por ejemplo, puedo tener todo el conocimiento de cómo diseñar una conversación para obtener un ascenso, pero no tengo el cuerpo para llevarla adelante. Me tiembla la voz, me pongo nervioso, lo que hablábamos recién, por ejemplo, fuera de aire, de la Lícer, locución, ¿no? Y que claro, tenía el conocimiento, me había visto las películas, tenía el análisis de los libros, sabía cómo pronunciar, había tomado clases de fonoaudiología, etcétera. Pero en el momento de dar el examen, el cuerpo no me respondía. Me temblaba la voz, no podía proyectar, me equivocaba. Entonces ahí hay, digamos, un estar siendo en ese cuerpo que requiero mirarlo, requiero registrarlo, requiero entrenar esas habilidades, ¿no? Martín, quiero volver a una pregunta más inicial. ¿Qué tipo de gente va a buscar coaching? ¿Sí? A ver, ¿por qué lo pregunto? Porque digo, no sé, vos tenés un rollo y podés ir a resolverlo en constelaciones familiares, codificación, psicoanálisis, psiquiatría. Digo, ¿qué tipo de cliente tiene el coaching? O consultante. Sí, o consultante. Cliente. Sí, cliente. Nosotros le decimos cliente. Me parece más honesto. Sí, eso. Sí, es cliente porque además no hay coach, coachee, trainer, trainee, no hay, digamos, esta... Son palabras extrañas. Sí, y que además generan como que alguien está arriba. Y desde el coaching, al menos desde como lo vemos nosotros, somos dos personas que tenemos problemas, situaciones que resolver, aprendizaje por hacer, que estamos en un ámbito donde generamos justamente un espacio de mutuo aprendizaje. Nada más que el coach tiene ciertas habilidades, ciertas maneras de ver e indagar para apoyar. Pero además el cliente va en búsqueda de una respuesta porque tiene una necesidad. O sea, si no, no vas. Sí. Hay de todo. Hay personas que vienen porque se sienten mal. Claro. Sí, y en ese sentido indagamos en la causa por la cual se sienten así, y si nos damos cuenta que es algo más patológico, bueno, ahí derivamos a terapia, a algún tipo de, digamos, de diagnóstico un poco más que tenga que ver con la salud, que el coaching no tiene que ver con la salud. Puede haber coaching de salud, es decir, un profesional que es un profesional de la salud, pero además tiene las habilidades de coach. Claro, ¿sí? claro. Que es otra cosa. Esa es otra historia. Esa es otra cosa, claro. Sí. Pero normalmente trabajamos con las personas que tienen la grandeza para ver sus propias limitaciones y tienen la motivación y la aspiración de sobreponerse, de entrenarlas, de entrenar nuevas habilidades para llegar a un estado, a un nivel, a un estilo de vida que todavía no han llegado. Es decir, tiene que ver con la autorrealización. ¿Tiene que ver con el hacer en la vida? O sea, digo, si tengo un problema de pareja, me voy a otro tipo de terapia, y cuando tengo un cuestionamiento con el hacer, con lo profesional, por ejemplo, en el trabajo, ¿busco más normalmente un coach? Sí, según qué tipo de coaching.
Ajá. Es decir, el coaching tiene que ver con el hacer, porque sin acción no hay resultados, obviamente. Pero parte del paradigma ser, hacer, tener. Es decir, ¿quién requiero ser para emprender ese tipo de acciones que no he podido emprender hasta ahora y tener el tipo de resultado que no he tenido hasta ahora? Qué fundamental es esto. Decímelo de nuevo, porque esto, el hacer, requiere una forma de ser. Claro. Normalmente, nosotros, lo que es el conocimiento, el aprendizaje o la enseñanza, mejor dicho, está muy enfocado en la técnica, en el hacer. Estamos súper entrenados en el hacer. De hecho, en nuestro vocabulario hay muchas cosas que dan cuenta de eso. Tips para, ¿sí? Cómo está hablando de la estrategia, del mecanismo, de cómo hacerlo. Ahora, lo fundamental y lo que nos hace llegar a un nivel superior, digamos, a ese, lo que se llama a veces salto cuántico, ¿no? Claro, claro. Es la transformación del ser. O sea, en quién requiero convertirme para poder emprender esas acciones que aún no he podido emprender porque no tengo ni idea. Tiene que ver con esta parte de nuestra ceguera cognitiva, ¿no? Que eso que no sé, es decir, eso que no sé que requiero aprender, en definitiva. No sé lo que tengo que saber. Claro, o sea, no tengo ni idea. Entonces el proceso de coaching tiene que ver con tomar conciencia de eso, tomar conciencia sobre hábitos conductuales, sobre hábitos emocionales, sobre patrones repetidos, sobre mandatos, estructuras, ¿no? Que nos tienen más que nosotros tenerlos a ellos. Entonces, cuando hablamos de creencia, a mí me gusta diferenciarlo de juicio, ¿no? La creencia nos tiene, es invisible. Nosotros estamos ahí adentro, es como esa metáfora del pez adentro del agua. El agua es la creencia, el pez no se da cuenta. Y esto va más allá, porque a mí creencia me lleva enseguida al plano de la fe, de lo religioso, de lo espiritual, pero las creencias es mucho más abarcador, porque tenemos creencias de cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que vestir, y depende de la edad también, porque digo, si sos hombre o mujer, o digamos, hay un montón de creencias. ¿Cómo es el ámbito? ¿Qué tipo de creencias hay que abordar en el coaching? Todo tipo de creencias, ¿no? Que son lo que llamamos mandatos, y que en definitiva responden a necesidades básicas, ¿no? Nosotros tenemos nuestras necesidades biológicas que de alguna manera nos llevan a sobrevivir, o sea, la supervivencia, y tenemos las necesidades del ego, que es la supervivencia social. Mira, claro. ¿No? Entonces, nuestra mente viene ya nuestro hardware, o sea, nuestra mente no, nuestro cerebro. El hardware, esto que tenemos acá abajo, viene con dos miedos básicos que nos permiten sobrevivir. Uno, el miedo a los ruidos fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en nuestros orígenes no íbamos a comprar el alimento al supermercado, salíamos a cazarlo. Claro. Pero al mismo tiempo teníamos gran riesgo de que nos cacen. Y los animales que podían cazarnos son los que hacían más ruido. Wow. Entonces, ese miedo innato nos permitía escaparnos, protegernos. Y por otro lado, miedo a las alturas, a caernos. ¿Por qué? Mismo ejemplo. Necesito bajar una fruta de un árbol que está muy alto, el miedo a caerme me permite estar atento y no caerme y matarme. Y terminar con mi vida. Sí. Esos son dos miedos básicos de supervivencia. Ahora, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos programando nuevos miedos en nuestra mente, que la mente es el software, el cerebro sería el hardware, como una computadora. Entonces ahí aprendemos dos miedos básicos. Uno es el miedo a no ser amado. Y el otro miedo a no ser suficiente, que está relacionado a no ser amado. Si no soy suficiente, quizás no tenga tantas chances de ser amado. ¿Qué es no ser suficiente? ¿Suficiente para qué? ¿Suficientemente útil, suficientemente competente, suficientemente lindo? Sí, suficiente, desde mi punto de vista, suficiente para cumplir con los estándares del primer grupo de pertenencia, que es mi familia. Ahí está. ¿No? Sí. Entonces, nuestra familia nos da esas necesidades básicas, que es sentirnos seguros, o sea, las certezas, nos da certeza. Esto es así, esto es así, se come a tal hora. Claro. También nos da las necesidades de incertidumbre, de variedad. Es decir, necesito yo variedad de incertidumbre. Le tenemos miedo a la incertidumbre, ¿no? Pero es una necesidad básica, la incertidumbre. Necesito incertidumbre. Claro, imagínate si vos sabés el día que te vas a morir y de qué.
Dios mío, es cierto. Entonces necesitamos variedad. Sería muy aburrida además Claro, la vida. claro. Sí, sí, O cuándo sí. vas a conocer al amor de tu vida y cuándo va a terminar. O sea, Claro, sería con terrible. los hijos nos encantaría tener un poco más de certidumbre. Claro. Sí, nosotros amamos la certidumbre, pero también requerimos incertidumbre. Entonces son dos necesidades contrapuestas, Ujú. pero que tienen que ver con el fenómeno que somos, ¿no? Sí. Y después, necesidad de significancia. Es decir, sentirme importante, sentirme mirado, reconocido. Entonces, mamá me mira, mi hermano mayor me mira, y mi primo y mis tíos. Entonces ahí yo me siento importante. Y eso obviamente después, a medida que vamos creciendo, vamos generando estrategias para llegar a lo mismo. Convencerlos de que somos importantes. Claro. Sí, sí. Necesidad de conexión. Necesito estar conectados con otros. Claro. Estas necesidades, bueno, es una distinción de Tony Robbins que me parece fundamental, porque además él dice que podemos satisfacer esas necesidades por una vía positiva o negativa. Yo puedo satisfacer mi necesidad de conexión peleándome con toda la gente. Me conecto desde la violencia y la agresión, pero me estoy conectando. Y al mismo tiempo, lo que estoy generando es que el otro me mire, porque para pelearse conmigo necesita mirarme. Entonces ahí ya me siento importante. Es cierto, viste que a veces uno dice, ay, con tal de llamar la atención, hace cualquier... Y es en realidad es en el sentido común, es este concepto, ¿no? Bueno, en alguna medida el bullying en las escuelas tiene que ver con eso. Quien ejerce el bullying es una manera de decir acá estoy, de generar también su seguridad, ¿no? Y es muy importante esto, que cuando una conducta, un hábito, cuando una conducta o algo que hacemos satisface 3 necesidades al mismo tiempo, se convierte en hábito. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo es esto? Claro, tenemos la necesidad de certidumbre, la de variedad e incertidumbre, la de importancia y la de conexión o amor. Entonces, si yo hago una actividad que satisface a 3 al mismo tiempo, tengo gran posibilidad de que se convierta en hábito. Por eso el bullying es un hábito. El pelear y discutir es un hábito. Sí. Lo puedo hacer como un hábito productivo, salir a correr, conectarme con gente, tener amigos, o improductivo, o limitante. Qué bárbaro. A mí lo que me parece súper interesante, Martín, es que con un lenguaje nuevo para mí en algún punto, aunque tengo cierta familiaridad con el coaching, pero la verdad que me sorprenden estos conceptos. Igual me estás llevando a los temas que le preocupan, creo yo, a la mayoría de la gente, que es esta cuestión de qué hacemos con nuestros problemas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las cosas que no podemos sanar, no solo lo físico? ¿Qué hacemos con nuestros bloqueos? ¿Qué hacemos con nuestras frustraciones porque no logramos lo que queremos, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que creo que es lo que a vos más te apasiona, que es lo del coaching metacreativo. ¿Puede ser? O sea, ¿nos permite este tipo de propuesta dar respuesta a estas preguntas más profundas y dolorosas, si se quiere? ¿Lo podemos hacer desde el coaching metacreativo? Sí, y quizás también nos permite hacernos nuevas preguntas para nuevas respuestas, ¿no? Claro. El coaching metacreativo es un modelo de intervención que venimos desarrollando, que le suma al enfoque ontológico distintas miradas, ¿no? Algo del coaching sistémico de Alan Cardón, algunas técnicas o herramientas de PNL, también el coaching corporal, algo de lo que es el análisis transaccional, también la teoría del campo de Kurt Lewin. O sea, hay varias escuelas o puntos de vista o disciplinas que conviven ahí. Pero ¿cuál es el punto? Es ver al observador o a la persona que somos como una persona que percibe el contexto, que piensa a partir de lo que percibe, que siente a partir de lo que piensa, que actúa a partir de lo que siente y que corporiza a partir de lo que actúa. Es decir, que para el coaching metacreativo la persona y el contexto son lo mismo. Tu habitación habla de quién sos. Sí, es cierto. El tipo de resultado que tenés habla de quién sos. Cómo te sentás habla de quién sos. Las relaciones que tenés habla de quién sos. Sí. Entonces,
lo que hacemos es trabajar con normalmente lo que llamamos mapeo, ¿no? Tomamos esto de la PNL, que dice que el mapa no es el territorio, es decir, lo que pensamos no es lo que pasa, pero lo que hacemos es generar un mapa para acceder al territorio. Entonces, buscamos que la persona pueda describir y configurar, digamos, el problema. Es decir, cómo tiene el problema configurado en la mente. ¿Y cómo lo hace? Lo configura en el espacio. Cuando lo configura en el espacio, elige ciertos elementos que tienen un valor simbólico, que es todo un trabajo inconsciente. Claro. Pero ahí entramos en una indagación, lo que sería un eje Z, ¿no? Tenemos la indagación XY, que sería cómo se mueve en el espacio, arriba, abajo, al costado, y la indagación Z, que es la simbología. Si tomamos, por ejemplo, Piaget, el triángulo de significado, entonces podemos ver cuál es el significado oculto atrás de lo que eligió. Eligió este reloj para simbolizar el atraso, la postergación. Okay. Claro. Vamos a ver qué hay atrás de eso. Entonces, Pero dámelo vuelta, porque si no, no sé qué. Bien. No sé a qué hora estoy. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos así acceder corporalmente, emocionalmente, lingüísticamente a cómo el cliente configuró su problema. ¿Sí? Ahí vemos que el problema lo vemos siempre afuera, pero del coaching hablamos de quiebre, es decir, que es nuestra interpretación sobre lo que pasa. Y entonces se puede meter en una especie de holograma, habitar su mente y empezar a preguntarse qué lo llevó a ordenar las cosas así, para qué las ordenó de esa manera, qué requiere mover. Y entonces ahí entran herramientas del design thinking como técnicas parecidas a lo que es un scamper, por ejemplo, que puedo sustituir, cambiar, reemplazar, etcétera, ¿no? Y entonces va reconfigurando, ¿sí? Está haciendo como un reencuadre en 3D. Claro. ¿Cómo, si yo esto lo llevaría, no te quiero pedir un caso que vos hayas trabajado, pero eventualmente podemos sacar información que no sea confidencial, obviamente, pero digo, ¿cómo modificó esto tu propio abordaje profesional de un caso, por ejemplo, el coaching metacreativo? ¿Cómo lo mirás de otra manera vos al caso? ¿Cómo lo trabajás de manera diferente? Bueno, por ejemplo, en el caso de una clienta, o sea, no voy a decir el nombre, además fue hace mucho tiempo y es confidencial, por eso claro. no revelamos ese tipo de cosas. Por supuesto, pero digo, nos serviría mucho una historia que sea despersonalizada para no afectar a nadie, pero digo, un caso concreto nos ayudaría mucho para atravesar estos conceptos que son tan sofisticados. Entonces, bueno, lo que quería lograr era, de alguna manera, generar una relación de pareja más sana. ¿Sí? En ese momento no tenía una pareja o estaba yendo y viniendo. Lo que quería es definirse, estar libre para un nuevo amor, como el tema de virus. Claro. Bueno, entonces lo que hizo fue configurar el quiebre. Entonces, con distintos elementos, normalmente lo que hacemos es, bueno, definir cuál es el punto A y cuál es el punto B, estado actual y estado deseado, traerlo muy claramente, o sea, bien concreto, y después van configurando la situación actual. Es decir, en la situación actual pueden representar a personas, a conversaciones, a emocionalidades, a situaciones que normalmente están dentro del problema. Entonces, bueno, lo configuró de cierta manera y en un momento había un objeto que representaba su dominio emocional, es decir, cómo ella se sentía, cómo se sentía cuando estaba en pareja, etc. Y lo representó con Ariel, que es el cangrejito de la sirenita. No te puedo creer. ¿No? Entonces la Qué raro. Claro, porque puede haber un montón de objetos, lo podemos hacer con los objetos que estén acá, con el cargador, con el despertador, un auricular, no importa. El tema es el significado de la simbología. Claro, sí. Entonces, ahí fue solamente preguntar, o sea, ¿de qué se daba cuenta que eligiera un cangrejo para representar eso? Entonces, la misma
el mismo cliente empieza a reflexionar y me doy cuenta que el cangrejo camina para para atrás claro. o para adelante. Yo estoy todo el tiempo pensando en lo que perdí. Estoy todo el tiempo pensando en que fui siempre el plan B de cualquier hombre, ¿no? Claro. Gran punto de vista, Mira. gran patrón. Sí, sí, sí. Me doy cuenta que el cangrejo tiene tenazas y yo soy agresiva. ¿Y soy agresiva para qué? Para defenderme y que no me vuelva a doler lo que me duele siempre, en definitiva. Claro, sí, sí. Me doy cuenta que el cangrejo tiene una caparazón, lo mismo que yo. A partir de tal historia en la que sufrí mucho. Sí, sí, sí. Bueno, a partir de eso, ya está. Ya sabemos cuáles son los patrones, cuáles son las posibles creencias, cuáles son las estrategias que aparecen para defenderme, que no me pase eso. Claro. Ahora lo que requerimos es con esa información configurar lo nuevo. Entonces empezamos a indagar sobre nuevos movimientos, que los movimientos no son acciones, no es llevar al cliente a la acción, porque todavía requerimos que genere el nuevo cambio de mirada. Claro. Requerimos preguntarle, indagar qué tipo de movimiento haría. Es decir, por ejemplo, podemos usar una matriz de física química. Entonces podemos decir, bueno, si ahora todo es tan rígido y sólido, ¿cómo requeriría ser para que vos te relaciones de otra manera? Y requeriría ser todo más flexible. ¿Ok? ¿Cómo eso lo llevarías a tu vida? ¿Cómo podrías habitar esa flexibilidad? Y quizá por medio de mis juicios, de ser más flexible, menos rígida conmigo mismo, menos estructurada, confiar más, abrirme. Bueno, ahí ahora, esto comienza a generarse la nueva sinapsis. Digamos. Claro, a esto quería llegar, porque ¿cómo se hace para que esto no quede en un discurso? Que no quede en el ámbito del lenguaje nada más. ¿Cómo es esta toma de conciencia, esta transformación concreta? Porque lo que hacemos es, al mismo tiempo que la persona comienza a reflexionar, ya cuando la persona reflexiona y es su propia idea, ya es mucho más poderosa que alguien le diga. Es la famosa toma de conciencia. Claro, es la toma de conciencia, pero al mismo tiempo requerimos anclarlo. Entonces ahí podemos traer herramientas del PNL, como ciertos anclajes, kinestésicos, por ejemplo, y también trabajando con coaching corporal con los elementos, ¿no? Entonces decimos, el elemento de apertura tiene que ver con la piel, entonces trabajamos con la piel, ¿no? En cómo está tu respiración en los momentos que vos te sentiste en apertura, cómo conectás cuando sentís la piel de esa forma o tenés esa sensibilidad. Entonces, ¿qué anclajes, qué microherramientas podés llevarte de la sesión para concientizar y poder llevarlo a la práctica en el día a día cuando normalmente se gatilla la estructura y la defensa? Ahí está, a mi juicio, el momento clave. En cuando el cliente tiene lo que llamamos estrés creativo. Que en vez de tener parece una contradicción, estrés creativo. Sí. El estrés es un mecanismo para estar alerta ante un peligro. El estrés creativo, que llamamos nosotros, es estar alerta a qué posibilidad nueva puedo crear. Entonces, donde veo que caigo en el automático, que es cuando alguien me dice algo que me molesta o aparece una persona que tiene físicamente es muy parecida a otra, entonces ya me entra la resistencia, la supervivencia. Ok, ahí es tomar conciencia de este estrés creativo y entonces a ver cómo puedo generar algo nuevo. Y eso lo puedo hacer con un anclaje, porque esto no es digamos de forma automática, es una manera de generar, de despertar algo distinto, encender una mecha distinta, ¿no? Para dejar de estar en reacción. Y contame el final de la historia, ¿cómo lo...? Por lo general... Por lo general no se enteran, así. Sí, o sea, si seguimos en el proceso, sí, claro que sí. Claro. Y por lo general, yo al principio tenía un prejuicio con el tema de trabajar ese tipo de temas, justamente, que son con lo afectivo, ¿no? Pues decía, ¿cómo es esto? O sea, la pareja te llega. Sí, te llega, pero para eso requerís un trabajo interno muy fuerte. Y bueno, tenemos muchos resultados.
Hay personas Qué que bueno. se acaban de casar, que Pero mira qué bárbaro. trabajamos con ellas ese tema. La Sí. verdad que lo que menos me hubiera imaginado es que el coaching creativo podría, o el coaching podría Sí. ayudar a que alguien se case. Está muy Sí, bueno. o sea, pensándolo de esa manera es como pedirle mucho al coach. Sí, es cierto. Pero sí, el coaching es una disciplina que tiene que ver con la transformación. De la vida. Y a veces cuando nuestras parejas, las que tenemos, digamos, las parejas que construimos, con más conciencia o menos conciencia, si no funcionan, bueno, nos sirven para aprender, pero también nos muestran en qué cosas nos repetimos. Ahí ¿no? está, sí. Y el coaching viene a hacerse cargo de eso, a Claro. romper patrones. Tal cual. O a apoyar Martín, al cliente a descubrir patrones para dar vuelta la polaridad de ese patrón. Es decir, esa energía que me tiraba hacia lo negativo, hacia lo imposibilitante, me permite avanzar. Claro, tal cual. Martín, te quiero preguntar también si esto se puede trabajar con grupos, con organizaciones, con empresas, por ejemplo. Sí, de hecho lo hacemos. ¿Qué diferencia habría del trabajo individual con el trabajo, digamos, en una entidad, en una organización? Bueno, digamos, tanto en el caso individual como de un equipo, una organización, siempre requerimos que haya un propósito, un para qué vamos a tomar este servicio, para qué voy a hacer coaching. Claro. ¿Sí? Eso se requiere que haya, digamos, una especie de meta, de contrato o acuerdo macro, y después están los acuerdos por cada sesión, ¿no? Entonces, es la misma situación. Como equipo hay un propósito y todos trabajan de alguna manera para llegar a ese propósito porque saben que llegando a ese propósito colectivo es un vehículo para llegar al propósito individual. O sea, eso es algo que se requiere trabajar y generar como contexto. Nunca se puede obviar la dimensión individual, ¿no?, de la persona que está en un equipo. Claro, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en que la persona que toma el coaching en una empresa, que normalmente lo hace por obligación, es cierto. porque no es algo que eligen. Tal cual. El jefe se lo impuso y no te queda. Sí, y no. Entonces hacemos mucho énfasis en que puedan conectar con un propósito individual. Es decir, bueno, para tu vida, ¿sí? Para tus relaciones, para tu familia, tus amigos, tu tiempo libre. ¿Cómo te puede apoyar esto que vas a ver acá o vas a entrenar acá para eso? Porque eso tiene que ver con la motivación. Y si no tenemos en cuenta el foco de la motivación, estamos trabajando sobre un supuesto, muchas veces ejerciendo mucho push, mucho empuje. Claro. Y nosotros buscamos generar algo distinto, o sea, inspiración. Claro. ¿Sí? Que el cliente, ya sea en una empresa o individual, esté claro y conecte con algo que lo atraiga, que lo apasione y que le genere la fuerza necesaria como para avanzar, ¿no? Tal cual. Entonces, lo que hacemos es básicamente trabajar en estar muy claro cuál es la motivación, cuál es el para qué, y luego, por medio de distintas dinámicas, vamos trabajando sobre lo que aparece. No es que, bueno, venimos con un tema como la comunicación, la escucha, sino vemos cómo eso ocurre o no, o en qué medida en el equipo, ¿no? Qué bárbaro. Martín, para cerrar, te quiero hacer una pregunta que me encantó y no sé la respuesta, pero sé que trabajás esto. Sí. El general San Martín, el padre de nuestra patria, fue el primer coach. Eso lo trabajamos con Martín Leguizamón. Contame un poco de esto. Bueno, el que sabe mucho de historia es él, no yo. Pero a partir de lo que me fue contando y cosas que leí y todo, llegamos a una conclusión que es un juego, digamos, ¿no? Con el tiempo y la historia de que San Martín tenía habilidades de coach. Mirá o sea, fue mucho más que un coach, obviamente, claro, pero sí tenía la habilidad de conectar a las personas con un propósito, con la pasión. Y liderar por medio de justamente la inspiración y no el empuje, digamos, casi como ese push que también tiene mucho de obligación y de mandato. Bueno, que en el ámbito adelante. Militar es muy común, creo que es la fuerza transversal, la obligación a cumplir. Y él hablaba mucho de los valores, ¿sí? Entonces siempre estaban los valores como la patria, la libertad, la pasión.
la fuerza, el coraje, la valentía, y desde esos valores, haciéndolos vividos, no solamente enunciados, era desde donde él generaba todo ese movimiento y todo lo que generó, ¿no? Entonces, claro, para nosotros y además era muy hábil comunicando, muy hábil comunicando, muy hábil escuchando, y dando participación legítima a los que estaban con él, ¿no? A los que formaban parte de su equipo. Por ejemplo, está la anécdota esa de que él quería entrar a un polvorín con espuelas y con la espada, y que, bueno, el cabo que estaba ahí le decía, no, general, no puede entrar. Pero ¿cómo? Yo soy el general más general de todos, ¿cómo no voy a entrar? No, porque estoy de la orden que no se puede. Claro. Entonces, ese trabajo en el campo, digamos, no dar órdenes desde el escritorio, sino estar ahí en el campo con lo que sucedía y chequeando, haciendo el seguimiento, ¿no? De que las normas se estuvieran cumpliendo, me parece que es formidable eso. Fantástico. Martín Daulerio, un coach con una gran creatividad y que yo los invito a ver esto del coach metacreativo, porque creo que es nuevo en Argentina, entonces creo que merece una atención particular, incluso para los coaches que están trabajando esto. Sí, nosotros estamos desarrollando ese modelo y estamos muy contentos porque vemos los resultados y también resulta muy atractivo también para coaches, digamos. Agrega un set de herramientas y habilidades que pueden hacer que la performance o la forma de trabajar, la intervención sea mucho más efectiva. Excelente, muchísimas gracias. A vos, Mónica, gracias. Hasta luego.